Bueno, un placer recibir a Gabriel Odone. La verdad que hay tantas cosas para preguntarle que no hay tiempo para perder. Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Nicolás por la invitación. No, hay tantísimos temas que quiero conversar. La verdad no quiero desperdiciarte. Sos ministro de Economía designado por el Frente Amplio, una de las dos fórmulas que está empujando por la presidencia, pero te entrevisté muchas veces en tu rol de economista, de analista. ¿Te animás a prever la victoria de Trump en los Estados Unidos, la implicancia que puede llegar a tener en esta especie de doble sombrero? Bueno, es un tema sobre el que estamos obligados a analizar. Yo creo que el triunfo de Trump es un triunfo de un retorno al proteccionismo más potente, por lo tanto eso tiene implicancias sobre la política comercial y eso va a suponer un reacomodamiento de cuáles son los instrumentos a nivel internacional, de cuáles son las formas en las que los países se relacionan. Creo que Estados Unidos va a poner el foco en su rivalidad con China y por lo tanto va a intentar cerrar filas con algunos otros lugares, lo cual supone un acercamiento a Rusia, lo cual supone un problema para Europa y eso va a significar desde el punto de vista geopolítico algo distinto. Desde el punto de vista más económico, ese aumento de la protección arancelaria va a suponer probablemente algún problema sobre el nivel de precios en Estados Unidos, con lo cual la probabilidad de que tengamos una inflación no necesariamente convergiendo a niveles más bajos es más alta y eso va a suponer probablemente que la Reserva Federal tenga que tener una política monetaria más vigilante, más restrictiva, lo cual va a suponer un dólar más fuerte probablemente y eso afecta a los precios de los commodities y además los flujos de capitales hacia países como los nuestros. O sea que es un escenario probablemente muy prematuro para hacer una evaluación, pero es un escenario desafiante para los países emergentes, tanto porque desde el punto de vista comercial la geopolítica va a jugar un papel más relevante, como desde el punto de vista económico, porque el dólar va a ser más fuerte y los flujos de capitales no van a ser tan generosos con los países emergentes. En tu respuesta, la verdad, las cuestiones de las que tomé apuntes, inflación, dólar caro, país proteccionista, no tan abierto al comercio, no tan abierto a modalidades de profundizar acuerdos comerciales, commodities depreciados, no es un escenario alentador. Bueno, cosas fáciles nunca hay. También el escenario contrario de tasa baja y dólar barato es un escenario que tiene implicancias sobre el carry trade. O sea, en todos los escenarios siempre tenemos desafíos. Yo creo que lo que está ocurriendo en el mundo es una consolidación de miradas que de alguna manera son diferentes a la que tuvimos de la posguerra hacia aquí y en particular de la caída del muro de Berlín hacia aquí. Estamos hacia un mundo mucho menos confiado en que la libre movilidad de capitales, de personas y de bienes juegue un papel y eso para un país pequeño como Uruguay es un problema. Y por lo tanto, los mecanismos que usamos para insertarnos en el mundo hasta ahora, que era tratar de buscar acuerdos de libre comercio con terceros, creo que van a quedar, son parte del pasado y hay que buscar la manera de competir en el mundo atrayendo inversiones, revisando nuestros esquemas de atracción de inversiones. Pero ahora sí que el Mercosur juega un papel más relevante porque estar dentro de un bloque en este mundo sigue siendo muy importante. Se plantean un conjunto de desafíos, pero también hay oportunidades. En ningún caso estos mundos constituyen problemas. Por ejemplo, es un mundo en el cual las cadenas de producción van a jugar un papel mucho más importante y por lo tanto si uno es capaz de insertarse exitosamente en una cadena global va a poder tener oportunidades y Uruguay tiene oportunidades para hacer eso en la industria de las TICs o tiene oportunidades para hacer eso en ciencia de la vida. Hay que apuntar a esos sectores en términos de estimularlos para poder ver qué oportunidades les damos para insertarse en esas cadenas que funcionan a nivel global. No necesariamente bajo políticas de libre comercio, sino bajo la lógica de políticas industriales. En la semana previa a las elecciones entrevistamos a José Mujica en La Chacra y arrancaba la entrevista y nos dijo, yo veo que todo el mundo dice cuánto vamos a gastar y cuánto vamos a asignar y nadie dice cómo vamos a hacer crecer la torta, cómo vamos a producir más carne, cómo vamos a tener más ganado, cómo vamos a exportar más. ¿Comparte esa preocupación? Sí, yo creo que Uruguay tiene tres desafíos cruciales. Uno es acelerar su tasa de crecimiento, eso es vital para poder sostener nuestro modelo de convivencia. Nuestro modelo de convivencia es un modelo caro en el sentido de que somos un país chico y es un modelo caro en el sentido que pretendemos mayoritariamente niveles de desigualdad bajos. Eso supone acciones de políticas públicas relevantes y eso supone recursos para el sector público importantes. Eso solamente se obtiene en un país de presión fiscal elevada con crecimiento, o sea que
el corazón de las políticas del próximo periodo es cómo acelerar la tasa de crecimiento. Uruguay no puede crecer al 1% como ha crecido en la última década y por tanto el gobierno del periodo que viene, en particular uno del Frente Amplio, va a concentrarse en el crecimiento como un factor clave. El otro factor clave es la protección social. Uruguay tiene un sistema de protección social que protege bien a aquellas personas que están fuertemente vinculadas al mundo laboral formal, pero todas aquellas personas que están en la periferia de ese mundo laboral formal, ya sea porque están excluidos de él o porque tienen un acceso intermitente, tienen debilidades tanto en su protección a la seguridad social como a su protección a la salud, como a la protección incluso a la seguridad. Entonces, lo que nosotros requerimos, eso estamos hablando de unas 800, 900.000 personas, 300.000 personas que son las que están fundamentalmente excluidas de ese sistema y unas 575.000 que son las personas que ganan menos de 25.000 pesos, que son un corazón importante de nuestra sociedad. Sobre eso hay que poner prioridad porque nuestro modelo de protección social a veces no está adecuadamente focalizado en ese núcleo de la población y hay que priorizar cosas. Ahora, y el tercer punto es, sí, tenemos que abrir espacio fiscal para la seguridad. Uruguay tiene que gastar más y mejor en términos de seguridad y ahí hay que conseguir los recursos para poder sostener políticas de seguridad de largo aliento mejor focalizadas. Esos tres son los ejes de las políticas de un gobierno de Yamandú y de Carolina Cose. Bien, ahora, entre el Estado que promueve mayor crecimiento económico y el Estado o el privado que se ocupa de los 25.000 pesistas, muchas veces esto entra en colisión. Porque hay economistas que dicen, no hay mayor aumento de salario que conseguir un empleo, entonces ponemos las baterías en generar puestos de empleo y es importante que el mercado laboral se muestre activo. Y por otra vez, que dicen, bueno, si uno ajusta la política salarial, disminuye la generación de puestos de empleo. Yo te diría, no hay ningún país en el mundo próspero que tenga altos niveles de desigualdad. El éxito de las sociedades en el mundo son sociedades que generan recursos suficientes y que a su vez cohesionan a la sociedad con bajos niveles de desigualdad. Esa es la clave y eso Uruguay lo tiene en su matriz y eso requiere políticas activas de empleo y políticas de redistribución del ingreso activas. Eso es el menú de políticas que el Frente Amplio va a poner sobre la mesa porque nosotros creemos firmemente en que hay una combinación, un equilibrio entre el estímulo al crecimiento, el estímulo a la innovación, el estímulo a que los empresarios asuman riesgos y tengan retornos atractivos por esos riesgos, pero al mismo tiempo que eso se distribuya de manera equitativa, no esperar a que derrame. ¿Y eso nosotros somos firmemente contrarios a la idea de que hay que esperar que derrame porque el mercado se va a encargar de hacerlo. Eso requiere intervenciones de política pública. ¿Y eso cómo se va a hacer? ¿Se va a anunciar un paquete de medidas en caso de que Orsi sea presidente, no sé, el 2 de marzo? Bueno, hay dos cosas. Tenemos, en primer lugar, una carta de navegación, que es el programa del Frente Amplio. Tenemos un conjunto de medidas que han sido presentadas por la fórmula en Colonia hace unas cuantas semanas. Y, por supuesto, tenemos todas las ideas que los colegas que vamos eventualmente a hacernos cargo de la política económica del periodo para poder anunciar. ¿Cuál es la ley fundamental que va a ordenar el paquete de medidas que vamos a poner y de iniciativas que vamos a poner sobre la mesa? La ley presupuestal. No obstante, que eso es lo que tenemos que presentar en junio del año que viene. No obstante lo cual, seguramente hay un conjunto de iniciativas en materia de seguridad, en materia de transferencias para hogares vulnerables y para población vulnerable, que vamos a tener que ser capaces de arbitrarlas antes de eso. Por lo tanto, lo que yo creo es que nosotros tenemos varios meses, diría más de un año trabajando un conjunto de gente para poder llegar al 2 de marzo con una hoja de ruta muy clara de lo que tenemos que hacer. El 2 de marzo van a presentar una hoja de ruta. El 2 de marzo vamos a tener muy claro lo que tenemos que hacer. La hoja de ruta es muy importante para nosotros, saber hacia dónde vamos y tenemos que ser capaces de comunicar para que se entienda qué estamos queriendo hacer, pero no necesariamente hay que explicitar no es que van a llamar a una conferencia de prensa. Esas cosas son más de marketing que de efectividad. El programa del Frente Amplio habla de revisar esquemas fiscales e incentivos fiscales para... En el primer capítulo, aparte, está bien definido como lo primero, lo prioritario. Siempre se pone el ejemplo de las pelotitas de golf y ¿no? Si tenía que estar exoneradas o no. Vos estuviste de los dos lados del mostrador, o sea, estás trabajando ahora pensando en ser el ministro de Economía del país, pero a su vez también Gabriel Odone fue un hombre que analizó la coyuntura, el esquema de tributación de nuestro país, cómo conseguir inversores. ¿Qué incluye esto de la revisión de los estímulos fiscales? ¿Sacarle a uno para priorizar otros? Bueno, lo primero que incluye es que hay una agenda global
que ya está instalada, que es la agenda del impuesto de la renta mínima global, por el cual todas aquellas compañías que sus casas matrices estén instaladas en países que ya están incorporando al impuesto de la renta mínima global, y eso es Europa, eso es el Reino Unido, o sea, la Unión Europea, el Reino Unido, eso es Suiza, eso es el sudeste de Asia, son todas compañías que van a tener que empezar a tributar el año que viene este impuesto de la renta mínima global. Ese punto lo que hace que hay compañías que están instaladas en Uruguay, que gozan de regímenes de excepción, como son las zonas francas y otros, que vamos a tener que revisarlos, porque ellas mismas se están planteando de qué manera pueden contribuir ese impuesto de la renta parcialmente en Uruguay. Entonces, eso va a suponer revisar. O sea, se va a revisar el régimen de exoneración de zona franca. No importa que se va a revisar los regímenes de promoción de inversiones, que comprende los regímenes de atracción de inversiones, entre zonas francas es un ejemplo, pero no es el único, y todos los regímenes de promoción de inversiones para la inversión doméstica, que están contenidos en la ley de inversiones, que tiene larga data en Uruguay, que en particular en los últimos 20 años, gracias al gobierno del Frente, lo gestiona la COMAP. Bueno, ahí hay una renuncia fiscal del orden de los 7 puntos del PIB, que va a haber que revisar con detalle para saber si efectivamente las renuncias fiscales alojadas están en el lugar indicado o deberían ser, su costo-efectividad debería poder ser dirigido hacia otro lugar. Eso es parte de lo que estamos trabajando, no es que lo vamos a hacer. Nosotros ya tenemos un equipo de personas trabajando en esto, revisando precisamente distintos tipos de opciones que hay planteadas sobre las renuncias fiscales que hay arriba de la mesa. Y esto, cuando seguramente a Gabriel O'Donnell lo llama un inversor, un empresario que conoce de hace muchos años, ¿le manifiesta preocupación? Che, ¿qué va a hacer el Frente Amplio si llega al gobierno? O sea, que tal vez algunas personas hablen de manera diferente conmigo que con otras personas. Yo no he tenido en ninguna de las conversaciones privadas, ni en el exterior ni en Uruguay, la manifestación de una preocupación porque el Frente Amplio vaya a ser, o un gobierno de Yamandu Orsi vaya a ser una cosa u otra. El Frente Amplio estuvo en el gobierno 15 años, practicó políticas macroeconómicas estables, notorios éxitos en materia de reducción de la desigualdad, practicó una reforma tributaria, llevó adelante una reforma de la salud en el marco de la estabilidad macroeconómica y del cumplimiento de las reglas de juego. Por lo tanto, las credenciales que el Frente Amplio tiene para gobernar el país no hay que en ningún caso salir a explicarlas y nadie las pregunta. Lo que hay sí son preguntas puntuales. ¿Qué van a hacer con la regla fiscal? ¿La van a mantener o no la van a mantener? ¿Qué van a hacer con el régimen de tasas? ¿Lo van a mantener? Sí, la regla fiscal no solamente la vamos a mejorar, la tenemos que potenciar. Nosotros tenemos que mejorar toda la institucionalidad fiscal. La regla fiscal es simplemente una parte de ese esquema, hay que potenciarla con un conjunto de otras medidas vinculadas al ciclo presupuestal, con definir cláusulas de escape en la regla fiscal. Esa regla hay que perfeccionarla. Está demostrado en este periodo de gobierno que la regla fiscal no fue lo suficientemente efectiva como se esperaba. Este periodo de gobierno acabamos de tener ciclo electoral de la política fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Hubo una contracción del gasto en la primera parte del gobierno, en la segunda parte del gobierno eso se deterioró. ¿Por qué? Porque la regla fiscal, a pesar de que tiene una mejor calidad de lo que teníamos antes, no es suficiente para poder evitar estos desvíos en las políticas fiscales. Hay mucha gente que dice que el ministro de Economía es casi que una especie de primer ministro en el Uruguay por su incidencia en otros factores. Tiene muchas responsabilidades. Y el Frente Amplio, una de las cosas que le cuestionó la gente, y esto en las recorridas que hizo por el interior después de haber perdido la presidencia de la República, de haber pasado a la oposición, y te lo reconocen dirigentes del Frente Amplio, en algunas cosas nos equivocamos. Por ejemplo, inclusión financiera. Fuimos demasiado estrictos y no contemplamos realidades que existen en el interior, donde la gente de repente ni siquiera tiene un cajero automático en el pueblo, para cobrar el salario era un problema. ¿Qué se va a hacer con eso? ¿Se va a mantener, se va a profundizar o se vuelve a la etapa del Frente Amplio de hace 5 años? Mira, yo creo que pasaron 5 años y todas las mejoras tecnológicas han sido lo suficientemente potentes como para que algunas cosas se puedan profundizar, y la lección aprendida del pasado es que algunas de estas medidas no se pueden generalizar para todo el territorio. Una de las cosas que hemos aprendido, que a mí me ha tocado aprender estudiando en la realidad del país, es que la realidad de la frontera es una realidad muy compleja y que a veces hay que tener instrumentos y tratamientos distintos para los temas tributarios, para los temas vinculados a los pagos y demás, diferentes que lo que uno tiene en el resto del territorio. Hay que contemplar muchas situaciones particulares, pero ¿con qué idea? Con la idea de que todas aquellas personas lo que tienen que tener son facilidad para poder pagar
y para poder relacionarse en sus vínculos transaccionales y comerciales de la manera más barata posible. A veces estas transacciones financieras hechas a través de instrumentos financieros son muy caras y por lo tanto hay que procurar más competencia y fomentar más competencia y mejor regulación para que no sean tan caras. A veces favorece la eliminación del efectivo por la seguridad que esto entraña para la persona, pero hay que contemplar este tipo de situaciones. A veces no es posible acceder a los aspectos, digamos, desde el punto de vista transaccional, económico, en los distintos lugares del país. Ahora, si nosotros avanzamos hacia un camino nuevo, como pretendemos avanzar, que el uso del celular sea la forma de poder pagar, la mayoría de las personas de este país tiene celular. Por lo tanto, ni siquiera preciso la tarjeta, ni siquiera preciso un cajero automático. El Frente Amplio ha sido muy crítico, por ejemplo, con el tema de permitir el pago con efectivo. Por el asunto del lavado de activos. Y el Frente Amplio cuando gobernaba eran $4.000 que se permitía a la gente pagar y todo el resto tenía que estar bancarizado. Y eso en el interior mucha gente te dice, che, la verdad es terrible, para el empresario es terrible. A ver, yo creo que es terrible, pero creo que, como todo en esta vida, tiene equilibrios. Primero, el mundo ha avanzado, tenemos mucho más disponibilidad tecnológica, tenemos que avanzar hacia una mayor inclusión financiera porque eso le abre oportunidades a las personas, sobre todo a las personas menores ingresos, pero con el cuidado, con la precaución de no imponer situaciones que puedan generar en las comunidades problemas severos. La orientación es hacia más inclusión financiera, pero aprendiendo del pasado de que hay que ser cuidadoso en cómo uno despliega estas iniciativas. Me quedan menos de 2 minutos, ya me estás diciendo, casi que a manera de ping-pong. Empresas públicas, ¿perfil técnico o perfil político para el manejo? A ver, yo creo que esa pregunta es una pregunta dicotómica. En Uruguay las empresas públicas tienen un componente altamente político, pero tienen enormes oportunidades de mejorar su perfil técnico. Por lo tanto, es una combinación de las dos cosas. Pretender transformar a nuestras empresas públicas, que tienen las características que tienen en el corto plazo, en empresas conducidas por tecnócratas, es un problema. Ahora, pretender que las empresas sean conducidas por personas que no entienden absolutamente nada del negocio es un problema. Yo creo que Uruguay eso lo tiene relativamente bien resuelto y tenemos en general en la conducción de las empresas públicas, pero fue uno de los temas que al frente le criticaron también, cómo manejó las empresas públicas. En general lo tenemos relativamente bien resuelto. Eso no quiere decir que en el pasado no hayamos tenido problemas, esas lecciones están aprendidas y eso lo vamos a resolver, lo vamos a enfrentar. ¿Usted está seguro que no se van a repetir errores del pasado? Seguro de que no se repiten errores, no, pero la vocación por haber aprendido esas lecciones, por supuesto. ¿El precio del combustible es bueno que se cambie todos los meses? El precio del combustible debe reflejar adecuadamente el costo de producirlo, de la manera más transparente posible y debe ser lo menos contaminado posible por acciones de política, lo cual no quiere decir que todos los movimientos del precio internacional se internalicen de manera drástica en la economía. Hay que vigilar para suavizar los efectos que el precio del combustible, que es una variable tan relevante, tengan sobre la producción y sobre los ciudadanos. Por lo tanto, la mayor libertad posible para la formación de precios, tratando de seguir las tendencias internacionales, pero con la precaución ¿Pero de que cuánto fijar el precio? Bueno, no hay, justamente esa es una pregunta que forma parte del problema. No sé si tiene que haber una frecuencia cotidiana al respecto. ¿Por qué tendría que haber una frecuencia cotidiana si el precio del combustible varía internacionalmente todos los días? Dependerá de las circunstancias. ¿Caja de profesional le preocupa especialmente? Me preocupan un conjunto de temas que este gobierno no ha resuelto y que están seguramente a punto de emerger. Claramente en la reforma previsional no se contemplaron todas las cajas, la solución para todos los regímenes especiales y está claro que la caja profesional es uno de los temas que está pendiente de resolución. Ya sé que me están pidiendo la tanda, pero ¿puede definir qué es reducir el lucro de las AFAPs? No. No, básicamente lo que entiendo yo que hay que profesionalizar la gestión del Fondo de Ahorro Previsional. Eso hay que mantenerlo en manos profesionales, en el sentido de que quien gestiona el Fondo de Ahorro Previsional sea una entidad profesional, con alto conocimiento técnico y cuya decisión de quién lo administra es esencialmente una decisión competitiva. Lo que no quiere decir mantener exactamente todas las cosas que la FAPS hace hoy, pero hay que estudiarlo. ¿Y el tema de nacionalizarla? No entiendo muy bien lo que quiere decir nacionalizar las AFAPs, así que tendré que estudiar lo que quiere decir esa propuesta. Lo hablé con Alejandro Sánchez y creo que es una expresión que no estaba ajustada a lo que él mismo quería decir, como creo que él mismo lo No manifestó. Es que a partir de, no sé, del próximo periodo de gobierno las AFAPs sean solo en manos de bancos estatales. Esa no es mi opinión y es lo que yo no considero y por lo tanto es lo que el gobierno de Yamandú, mientras yo esté, va a estar haciendo. Gabriel O'Donnell, la verdad me quedaron 100.000 preguntas por hacerle, pero
Si es ministro de Economía lo vamos a poder convocar menos porque va a tener mucho trabajo seguramente, pero esperemos que cada tanto lo podamos... Va a tener mucho cuidado como uno declara. El ministro de Economía tiene que tener mucha precaución porque afecta a las expectativas y hay que ser muy cuidadoso y muy profesional en la comunicación de eso para no generar ni falsas expectativas ni a su vez alentar problemas por hablar de más. ¿Está con ganas de que llegue el 2 de marzo si le toca gobernar? Sí, estoy con ganas de que llegue el 2 de marzo. Porque ahí también hay un tema personal, ¿no? Sí, De cómo encarar. Mucha adrenalina. ¿Y se siente que va a estar respaldado en el Parlamento? Sí, absolutamente. Sí, absolutamente. Hablan de un Frente Amplio volcado a la izquierda y eso no le preocupa. No creo que... El Frente Amplio tiene el 44% de los votos, por supuesto que representa a la izquierda de Uruguay, pero ahí hay votos que tienen todo el espectro político del centro izquierdo uruguayo, desde visiones más vinculadas a la izquierda más tradicional a versiones más modernas y más liberales, así que ahí el Frente sigue siendo un gran partido que es capaz de aglutinar a todas las personas sensibles de izquierda que hay en Uruguay. Le agradecemos por estos minutos. Gracias a ti, Nicolás. Hacemos la pausa y seguimos con más aquí en BTV Noticias.